encontramos con el ministro de Minería, Baldo Procurica, para conversar sobre cómo la industria está siendo afectada y cómo está enfrentando esta pandemia. Buenos días, ministro. Hola, buenos días, Luis. Un saludo muy especial al diario Rancagüino y a toda la gente de la sexta región. La minería, como todas las actividades del país y del mundo, está siendo fuertemente afectada por el tema del coronavirus. Y es así como que es un sector que es considerado un trabajo de riesgo, porque la minería es un trabajo en donde quienes participan, tanto los trabajadores, los ejecutivos, los empresarios de la gran minería, de la pequeña y de la mediana minería, entienden que un error puede significar un accidente grave y muchas veces hasta perder la vida. Y por lo tanto creo que la minería es una de las actividades económicas del país que tiene menos contagios del coronavirus y que quizás ha sido menos afectada. Si tú miras el IMASEC del mes pasado, que es un documento que realiza el Banco Central, mientras la economía del país en el resto, en el IMASEC no minero, cae cerca de 15%, en el caso de la minería solo cae menos 0,15. Eso significa que este es un sector que está preparado, que ha tomado medidas importantes para proteger la vida y la salud de sus trabajadores, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, y que los resultados están a la vista. Yo creo que cuando uno habla del esfuerzo que está haciendo la minería chilena, de los 225.000 trabajadores que laboran hoy día en la minería chilena, solo están trabajando directamente 52%. El resto está en teletrabajo, está en sus casas porque es de avanzada edad o puede tener algún problema de base y que podría eventualmente afectarle. Y un número muy importante de ellos sigue recibiendo remuneraciones, lo que por supuesto que es un esfuerzo importante. Si a eso le sumamos que todos los proyectos en construcción, estamos hablando de la empresa TEC con lo que significa Quebrada Blanca fase 2, Rajo Inca de Codelco, y ahora con el anuncio en Calama de Chuquicamata subterránea, más los proyectos también de tenientes de construcción. Allí estamos hablando de que hay 30.000 trabajadores de los proyectos en construcción que están hoy día desmovilizados, ¿no? Y eso es un gran esfuerzo y nosotros como gobierno le agradecemos a la minería que pueda hacerlo para los efectos de proteger la vida y la salud de los trabajadores mineros. Estamos hablando de que en total, Luis, de los 225.000 trabajadores, 90.000 están desmovilizados. Y, ministro, antes de entrar más en detalle a las medidas que afectan a los trabajadores, la producción minera que se está realizando en este momento no ha tenido problemas para salir, para ir hacia los mercados donde se exporta, dado que la pandemia está afectando a todo el mundo. Bueno, la verdad, Luis, es que originalmente hubo ciertos aprietos por el hecho de que la economía de China, de Estados Unidos y de Europa, que son los países que destino del cobre chileno, habían decaído. Hoy esas economías tienden a normalizarse. En el caso de China, que ha tomado distintas medidas el gobierno chino para los efectos de reactivar lo que es el crecimiento económico y el desarrollo, y eso por supuesto que ha ido alivianando la situación. Ahora hay una proyección de que si se mantienen las condiciones actuales, Cochilco ha proyectado de que tendríamos una baja de 200.000 toneladas de producción en el país de los 5.800.000 toneladas que producimos. Y esa baja en la producción mundial
si va junto con una baja de la demanda, no necesariamente puede significar un aumento en el precio del cobre. Bueno, eso debiera ser así porque en el caso de otros países productores de cobre como el Perú, que es uno de los países emergentes más potentes, que es Perú, estamos hablando de que ellos estuvieron paralizados bastante tiempo. México, de igual manera, Colombia y también algunos países de América. Y, y pensamos que lo que debiera ocurrir es que el precio debiera ir al alza, como ha estado ocurriendo en el último tiempo, en donde el viernes, que es el último día que trabajó la Bolsa de Comercio de Londres, se cotizó a $2.64. No nos olvidemos que tuvimos todo un 2019 con un precio muy decaído producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que posteriormente, cuando hubo los primeros atisbos de que eso iba a terminar, vino el desplome del precio del petróleo que arrastró al precio del cobre y posteriormente la pandemia. Por lo tanto, lamentablemente, Luis, a la minería le ha tocado en todo este periodo una situación extraordinariamente compleja y esperamos que pueda ir remontando porque hubo un minuto cuando el precio del cobre se cotizó a $2.09, que el 20% de la producción de las empresas chilenas, grandes, medianas y pequeñas, estaba trabajando a pérdida. Y eso, por supuesto, que genera un problema extraordinariamente serio, especialmente tomando en cuenta, Luis, que por cada centavo de dólar que baja el precio de la libra de cobre, el Estado de Chile deja de recibir aproximadamente unos 60 millones de dólares. Y no nos olvidemos que a pesar de lo dura que es la pandemia para todos los sectores de esto no se salva nadie, en el caso de los compromisos que el gobierno del presidente Piñera ha tomado con el ingreso mínimo, con las pensiones mínimas, con una serie de otras medidas, entre otras el acuerdo que se ha celebrado la semana pasada con la oposición o parte de la oposición, significan 12 mil millones de dólares. Esto hay que financiarlo. Y lo peor que podría ocurrir, Luis, es que estos compromisos que se han adquirido y que van en directo beneficio de los más débiles, de las personas que menos recursos tienen, después no se puedan financiar. Y por lo tanto es muy importante que la minería se mantenga en pie como ha ocurrido hasta ahora. ¿Y cómo está la situación también de la pequeña minería? Porque de repente tiene situaciones muy distintas a lo mejor que la gran minería. Así es. Bueno, en O'Higgins tenemos a pequeña minería concentrada en Chancón. Ellos tienen una situación distinta, Luis, porque a diferencia de la gran minería y de la mediana minería, durante años, en mis periodos parlamentarios, luchamos para que la pequeña minería tuviera un fondo de estabilización de precios del cobre que está hoy día vigente y que consiste en que cuando los precios bajan, aquí se les entrega un crédito a la tarifa. En diciembre, que es el periodo en donde el comité de expertos se fija un valor, todo el año 2019 para la pequeña minería, el precio de la libra de cobre el precio de sustentación estuvo en $2.98, que es bastante bueno, y en el periodo del año 2020 vigente está en $2.86, o sea, muy por encima de los valores que hemos tenido a nivel internacional. Y eso ha servido de ayuda y ha permitido que en la ENAMI, a pesar de la pandemia, a pesar de toda la situación que ha rodeado el tema a nivel mundial y a nivel nacional, las plantas del ENAMI han estado abastecidas y si uno compara con el trimestre anterior, tenemos un delta muy pequeño, pero
superior al trimestre anterior. ¿Y cuál es la situación frente a la pandemia específicamente en el Teniente, que es la gran mina que tenemos acá en nuestra zona? Bueno, la situación de la pandemia en Rancagua es que tenemos un número aproximado de 192 casos al 19 de junio, y entiendo que habrían subido en estos días aproximadamente un número cercano a las 200 personas que se han contagiado. Se están tomando medidas, especialmente por Codelco, para suspender los proyectos en construcción, y esto ha significado que tengamos una baja muy considerable del número de trabajadores que está asistiendo a la faena. Ahora, en esto, Luis, hay que tener en cuenta que es obligación de las empresas y también de la autoridad fiscalizadora, y por eso el Senagiomin ha realizado unas 107 instalaciones, y ha realizado hasta el 14 de junio unas 54 fiscalizaciones, dentro de las cuales por supuesto que está Teniente. Y en esto hemos escuchado que los dirigentes sindicales de Codelco, que desde ya lo digo, tienen el derecho y el deber de denunciar a aquellas empresas que no cumplan con los protocolos de salud, porque una de las labores que tienen los dirigentes es cuidar la salud de sus asociados y de los trabajadores. Lo que más nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera es que podamos tomar todas las medidas, agotar todas las medidas que sean necesarias para que la vida y la salud de los trabajadores de la minería esté totalmente resguardada, porque es la única manera, Luis, que en este sector se pueda mantener con dotaciones mínimas, como está ocurriendo hoy día. Ya le decía al inicio de esta entrevista que casi la mitad de los trabajadores de la minería chilena, de la gran minería, de la mediana y de la pequeña, están en sus casas, y que ese es un esfuerzo muy importante que hacen las empresas, pero especialmente un esfuerzo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de la minería, que tienen y han adoptado más de 200 empresas, con acuerdo de los sindicatos y de los trabajadores, han adoptado turnos de 14 por 14, que significa que la gente, los trabajadores no traigan, no contagien a su familia, y viceversa, los contagios que se hacen a veces en los periodos de descanso no los lleven a la faena. Y además se toma la temperatura al inicio de la faena y a la salida. Los buses se están utilizando con separaciones, de tal manera que nadie vaya pegado. Lo mismo en los comedores, se ha adoptado un protocolo para que las personas estén sentadas a más de 1 metro, de tal manera de que no se puedan contagiar, usar mascarilla, alcohol gel y otras razones. Hay en esto, Luis, para algunos, una especie de paradigma de pensar que la gente se contagia necesariamente en el trabajo, pero eso no es así. Yo puedo mostrarle algunas estadísticas en donde especialmente hay sectores, hay ciudades en donde la gente se cuida muy poco y no se ha tomado el tema en serio, y que los contagios se han producido también en sus periodos de descanso, en asados, en reuniones públicas y viceversa, y eso hace que, por supuesto, se afecte el trabajo en definitiva. También otra preocupación que ha habido acá, por lo menos en la zona, es por la de las empresas contratistas que prestan servicios especialmente al Teniente. Muchos contratos que han sido paralizados y trabajadores que han sido despedidos. Bueno, el número de trabajadores despedidos a nivel nacional no supera los 4.500. Si usted toma en cuenta que tenemos 225.000 trabajadores en la gran, en la pequeña y en la mediana minería, no es un número, o sea, ojalá que no tuviéramos ningún despido, es lo que quisiéramos, pero si hoy día tenemos la mitad de los trabajadores desmovilizados,
yo creo que no es un número muy alto y algunos de ellos y algunas empresas se han acogido a los beneficios de la legislación vigente para los efectos de que puedan recibir al menos parte de las remuneraciones. Cambiando un poco de tema, pero es una pregunta que nos llega acá dentro de los comentarios de las personas que nos están viendo. Carlos Mella pregunta que dada la pandemia a nivel mundial, ¿cómo se comportará el valor de la onza de oro? Bueno, lo que tenemos en el tema del oro, Carlos, es que ahí hemos tenido buenas noticias. Tanto es así que el precio del oro, que es, a diferencia del resto de los metales, un metal que se valoriza cuando hay inestabilidad, cuando hay una guerra, cuando hay estas competencias, el precio del oro se ha ido valorizando y eso ha significado que tengamos lugares que habitualmente como plantas del ENAMI que estaban desabastecidas, tengamos el doble o más del doble de abastecimiento de minerales de oro. Acá también otro de los espectadores nos dice que les gustaría saber cuál es el rol y el compromiso que debería tomar la minería a nivel nacional frente a la crisis económica que viene iniciándose desde octubre y que actualmente se ha profundizado con el COVID. Bueno, una buena pregunta porque creo, Luis, que esa es justamente el interés que tenemos como ministerio, que se adopten y se agoten todas las medidas para cuidar la salud y la vida de los trabajadores, de tal manera que estas faenas se puedan mantener en pie, porque hay que financiar la ayuda social que el gobierno ha comprometido y que significa una cantidad muy importante de recursos que hay que financiar no solo una vez, sino que hay que financiar permanentemente. Cuando estamos hablando del tema de pensiones, cuando estamos hablando de ayudas para los que ganan el sueldo mínimo, estamos hablando de recursos permanentes. Y si tomamos en cuenta que cerca de un cuarto de los recursos que utiliza el Estado para la ayuda social del país proviene de la minería, proviene de Codelco y de los impuestos que pagan las empresas mineras, es extraordinariamente importante que esta faena y la salud de los trabajadores se pueda mantener a salvo, se pueda cuidar para que esto no golpee las finanzas del Estado, que es al final donde todos recurren para los efectos de poder financiar esto que son gastos permanentes, ¿no? También otra pregunta que nos hacen acá es que ¿cuáles han sido los avances en materia de mujer y minería en la región de O'Higgins? Bueno, en la región de O'Higgins tenemos avances producto de que hay programas especiales para los efectos de poder incorporar a la mujer, que no es como algunos plantean un favor respecto de las mujeres. La verdad es que la experiencia que tenemos, Luis, y la persona que nos pregunta, es que el trabajo de la mujer en la minería, que era bastante bajo cuando asumimos, llegaba a cerca del 8% y hoy día estamos en un 9,5% en la minería nacional. Seguimos bajo, pero seguimos haciendo esfuerzos, especialmente tenemos un comité especial en el ministerio para incorporar estos proyectos de los cuales queremos rescatar uno que se hace en Codelco en la sexta región, que se denomina mentorías, porque uno de los problemas que tenemos es que muchas mujeres no postulan a trabajos en la minería. Y en el caso de mentoría, lo que estamos en presencia de un programa que lo que hace es mostrarle a las alumnas de cuarto medio cuáles son los beneficios y las bondades que le da la minería a sus trabajadores de distinta índole. Pero además, el trabajo de la mujer, Luis, ha demostrado que en primer lugar, y esto declarado en las encuestas por los hombres que trabajan en
en minería es que la presencia de las mujeres hace que el ambiente de los trabajadores de la minería sea un ambiente de más respeto. Y voy a darle ahora un dato técnico. Tenemos ya algunas faenas como el caso de la Empresa Nacional de Minería, en donde tenemos 19% de mujeres. Y en el caso del proyecto de Codelco Gabriela Mistral, en donde tenemos 20% de mujeres. Y ahí un caso específico, las grúas de alto tonelaje son manejadas por mujeres y los equipos que son manejados por mujeres fallan menos, duran más y además por un hecho de que siendo la minería un trabajo de riesgo, siendo la minería un trabajo en donde tenemos pocos accidentes, pero cuando ocurre un accidente este es grave, la mujer tiene, por razones obvias, el comportamiento de estar permanentemente pensando en su familia, pensando en el retorno a su casa, en sus hijos, y por lo tanto la mujer se cuida más y tiene una cultura más arraigada de la seguridad en la minería. Muchas gracias, ministro, entonces, por este contacto con Diario El Rancagüino para conversar un poco sobre cómo está afectando la pandemia a la industria minera tan importante en nuestra zona. Muchas gracias, Luis, y al revés, gracias al Diario Rancagüino, que se mantiene en pie informando, entregando noticias, informando con la verdad y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Además, tiene la voluntad de subirse a las plataformas tecnológicas para poder mantener informado y para poder transmitir todo lo que esto significa a todos los auditores de esta linda región. Así que un abrazo y un saludo muy especial para toda la gente de la región de O'Higgins. Y lo dejamos comprometido para un par de días más, un par de semanas más, porque quedaron varias preguntas en el tintero de gente que nos está haciendo volver a contactarnos para seguir conversando del tema. Perfecto, con mucho gusto, Luis.